Urgente, sí, señor. Es urgente. Bueno, les dije que no iba a hablar de política, o que no me iba a dedicar más al periodismo, pero era un chistecito. Vamos a hablar, sí, de las universidades. No, pero vamos a hablar de las universidades, que es de lo que es fruto de las preocupaciones a veces del sistema político, o aquello que yo sigo. En realidad tocamos muy tangencialmente y hasta ahora me parece no lo hemos desarrollado. Quería historizar algo de las luchas universitarias en Argentina. Y quería jugar con la idea de que contra la universidad no pudo nadie en Argentina. No pudieron los milicos, no pudieron los curas, no pudieron los liberaloides de cualquier cepa. Entonces es difícil que vaya a poder Javier Milei. Si uno se remite a los albores de la universidad en Argentina, tiene que irse hasta 1613, que es cuando se fundó la Universidad de Córdoba, la Nacional de Córdoba, que la fundaron los jesuitas. Pero antes de ir hasta allá, tan lejos en el tiempo, no tenemos tiempo. Voy a proponerles que vayamos un cachito más acá en la historia argentina, que vayamos hacia marzo del 2001, cuando el ministro de Economía era Ricardo López Murphy, y promovió una serie de medidas económicas que por supuesto significaban el ajuste para que el fondo prestara plata, y le fue muy mal, pero no me quiero adelantar a los hechos. Quiero que escuchemos el minutito y pico que cortaron Fede Malagrino y Dani Azul Martínez para compartir con los oyentes. Escuchen lo que dijo sobre la universidad, o qué propuso para la universidad Ricardo López Murphy en marzo del 2001. En cuanto a las universidades, estas han recibido un aumento importante de recursos durante la última década, pasando de 919 millones en 1992 a 1.744 millones en el año 2000. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. El Ministerio de Educación decidirá el reacomodamiento presupuestario que implica esta reducción de partidas y el aumento de fondos recibidos por el Fondo Especial del Tabaco y el que provenga de la eliminación del subsidio a las naftas patagónicas. Con el nuevo presupuesto podrá mejorar la asignación del gasto, así como buscar alternativas de financiamiento, tal como lo hacen muchísimas universidades públicas del mundo que permitan al mismo tiempo una mejora de la equidad distributiva. Todos sabemos que los sectores de menores recursos tienen grandes dificultades para acceder a la educación superior. Esta es la oportunidad para que los responsables de la gestión de las universidades puedan proponer imaginativamente un sistema universitario basado en la igualdad de oportunidades. Bueno, les dio una oportunidad. Seguramente muchas de las palabras que utiliza López Murphy las encuentren súper actuales, porque son algunas de las que repite el actual gobierno, son algunas de las que repetían como argumento los milicos en el 76, y son algunas que históricamente fueron repetidas por otros gobiernos a lo largo de la fructífera historia de luchas en Argentina contra ese tipo de gobiernos. Cuando habla de, por supuesto, mecanismos alternativos de financiamiento, como en otras universidades del mundo, López Murphy está pensando en arancelamiento universitario. La universidad se aranceló en Argentina en el 81 con los milicos, y después hubo protestas contra ello en la primavera del 83, antes que Alfonsín se impusiera en las elecciones del 30 de octubre de aquel año. Pero volviendo a López Murphy, por aquellos días, en marzo del 2001, lo designa el ministro de Economía. Duró tan solo 13 o 14 días al frente del ministerio. Se lo tragaron las protestas, principalmente de los universitarios. De hecho, la Franja Morada, cuando asume López Murphy, pidió automáticamente una reunión con Fernando de la Rúa, porque se rumoreaba que iba a arancelar la universidad pública, y los recibieron a los dirigentes de la Franja Morada, entre otros a Emiliano Jacobiti. Lo recibieron tanto de la Rúa como Federico Storani, y el ministro de Educación, que era Yuri en ese momento. Y le dijeron, o se comprometieron, a que el gobierno de la Alianza no iba a arancelar la facultad, pese a que se rumoreaba eso. Después López Murphy da ese discurso donde, entre otras cosas, sugiere
algún mecanismo de financiamiento, y eso rozaba una propuesta de arancelamiento, la universidad salió a la calle, se tomaron casi todas las universidades en Argentina y chau, López Murphy. No pudo López Murphy. Ahora, ¿cómo arrancó la universidad en Argentina? Bueno, yo les decía que los jesuitas fundaron la Universidad Nacional de Córdoba en 1613. Al principio, como en la Edad Media en Europa, el conocimiento lo manejaban los curas, obviamente, lo monopolizaban ellos. Y como en Argentina no se produjo una revolución industrial, a la usanza teórica de lo que dicen los historiadores que ocurrió en Europa, es discutible, pero en todo caso se plantea como marco teórico de muchos análisis. En Argentina la universidad fue de alguna forma sometida todo el tiempo al arbitrio de lo que los sacerdotes suponían que había que enseñar o dejar estudiar. Y además quienes estudiaban eran justamente los hijos de las familias ricas en todo el continente, ¿no? Hacia el 1800, o sea, en pleno auge revolucionario de las élites porteñas, empieza a suceder que había una necesidad, una demanda de conocimiento, de producción de conocimiento en estas latitudes, y sin embargo las riendas de la Universidad Nacional de Córdoba las seguían teniendo los curas, y en 1821, si mal no recuerdo, se funda la Universidad de Buenos Aires, pero seguía teniendo este mismo problema, las élites estaban muy vinculadas al clero. Tanto es así que, para que nos demos una idea de qué estamos hablando, podemos mencionar que Cosme Argerich, que le da nombre al hospital que está en La Boca, en Capital Federal, Cosme Argerich quería abrir una facultad de medicina y cirugía, pero no le daban bola, porque era demasiado audaz para esa época trabajar sobre el conocimiento científico de los cuerpos. O sea, todo eso lo tutelaba la Iglesia, aún en tiempos de revolución en las Provincias Unidas del Sur. Y lo único, o lo máximo que llegó a hacer Cosme Argerich en aquel momento fue una suerte de hospital de campaña para los ejércitos que luchaban por la independencia en Argentina, con el auspicio de Martín Rodríguez, que allá por 1820 era el gobernador de Buenos Aires. Avanzando en el tiempo, por supuesto que contamos primero en la historia argentina con el aporte de Domingo Faustino Sarmiento con la Ley 1420 y el impulso a la escuela pública, pero para el caso de la educación superior, la primera ley que se sanciona en Argentina al respecto es la Ley Avellaneda. Nicolás Avellaneda fue presidente en Argentina entre 1874 y 1880. No vamos a eximirlo de la responsabilidad que tuvo como presidente del país, porque bajo su gobierno, entre otras tantas cosas, fue ministro de guerra Alsina, el famoso autor o el que acuñó la zanja de Alsina contra los indios. Una especie de instrumento táctico de guerra que fracasaba porque los indios pasaban a caballo e igual los lanceaban a los soldados y se llevaban cautivas. Pero Avellaneda, una vez que culmina su mandato presidencial, cede el cetro a Roca, que viene victorioso de aquella campaña de aniquilamiento de los indios en la Patagonia, y pasa a ser legislador. Y en 1885 logra la sanción de esta ley, que se llamó Ley Avellaneda, y que fíjense ustedes las diferencias que va a tener con respecto a lo que rige actualmente para la Universidad Argentina. 1885, hablamos de alrededor de 1.500 estudiantes en la Universidad Nacional de Córdoba solamente. Ajá. 82 dicen que eran mujeres. Mirá. Vaya uno a saber si es cierto, capaz que exageraban. Pero lo que dice la ley 1597, la ley Avellaneda, es lo siguiente. Artículo primero: el Poder Ejecutivo ordenará que los consejos superiores de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires dicten sus estatutos en cada una de estas universidades, subordinándose a las reglas siguientes. La universidad se compondrá de un rector elegido en la asamblea universitaria, pero claro, la asamblea universitaria estaba compuesta por profesores designados por el clero. Ajá. El rector es el representante de la universidad, preside las sesiones de las asambleas y del consejo y ejecuta sus resoluciones. Corresponde asimismo al rector el puesto de honor en todos los actos de solemnidad, bla, bla, bla. El consejo superior se compone del rector, de los decanos de las facultades, de 2 delegados que éstas nombren. Insisto, todos estos eran nombrados por los curas de la época. Cada facultad ejercerá la jurisdicción política y disciplinaria dentro de sus institutos respectivos, esto es, los institutos de investigación. Pero claro, acá lo que había era una subordinación de la universidad pública argentina
al Poder Ejecutivo. Esto no es menor, no había autonomía universitaria todavía en 1885. Es algo que podemos discutir, pero que en definitiva en el 85, cuando se sanciona la ley Avellaneda, se establece como grado 0 de la autonomía. O sea, dependés del Poder Ejecutivo Nacional, dependés de Roca. ¿Sí? En ese momento. Había 5 universidades en Argentina en ese momento. La de Buenos Aires, o sea, la UBA, la de Córdoba, la de La Plata, ya estaba creada, y después había 2 universidades provinciales, la de Tucumán y la del Litoral, que estaba radicada en Santa Fe. Después se fueron creando más, ¿no? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, ¿no? Pero situándonos en hitos particulares que nos permitan ver el progreso o la evolución de la universidad en Argentina, obviamente vamos directamente al conflicto del 18, el de la reforma universitaria. En el 17, las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba disponen un cambio en el reglamento para los internos, los residentes del Hospital Nacional de Clínicas de Córdoba. Un cambio en las reglas que los perjudica. Y piensan que los van a poder domesticar o que van a poder hacer caso los estudiantes que estaban inscriptos como residentes en el Hospital Nacional de Clínicas, pero eso lo ejecutan o lo empiezan a instrumentar sobre finales del segundo cuatrimestre del 2017, y cuando se retoman las clases en el primer cuatrimestre de 2018, los estudiantes la pudren. Ahí sí podemos compartir alguna de las fotos de los estudiantes de aquella época. ¿Los ven? Están de saco y corbata, están bien vestidos. Los estudiantes del 18, los de la reforma del 18, eran gente bien. O sea, los que podían ser médicos en Córdoba eran hijos de familias patricias o un cachito más abajo, pero no mucho más. La verdad es que tenían guita. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien tiene guita? Cuando alguien tiene guita, tiene tiempo. Cuando alguien tiene tiempo, tiene poder. Entonces, las autoridades de Córdoba no previeron que esos estudiantes que no necesitaban trabajar porque podían estudiar y residir en un hospital nacional de clínicas, le podían pudrir el gobierno de la universidad pública en Argentina. Esa foto que vemos ahí, para aquellos que están siguiendo esta transmisión por YouTube, es cuando esos estudiantes se pararon en el frontispicio de la Universidad Nacional de Córdoba y pusieron una bandera argentina, ¿no? O sea, se pueden buscar a lo largo de la historia argentina un montón de hitos de argentinos subiéndose a cosas para festejar algo, como fue en el Mundial, cuando ganamos el Mundial, mejor dicho. Pero bueno, ahí hay otro ejemplo de aquella gesta. ¿Qué pasa? Los estudiantes forman, desde el centro de estudiantes, una herramienta gremial en aquella época que fuerza a las autoridades a negociar o a discutir por lo menos con ellos. Ellos lo que querían, o lo que empiezan a darse cuenta frente a esas decisiones sin consultas de las autoridades, es que tiene que haber un gobierno que los exprese o que los represente también a ellos. Empiezan a pedir o a demandar la formación de un gobierno interclaustros, distintos claustros para gobernar la facultad. No solo los docentes designados por el clero, sino también los estudiantes. Claro. O los profesores, que los estudiantes voten. ¿Qué pasa? Piden la intervención de la universidad a Hipólito Yrigoyen, que se manejó más o menos siempre igual Yrigoyen, a pesar de ser un presidente electo democráticamente para aquella democracia restringida de aquellos años después de la ley Sáenz Peña. Lo que sucede es que Yrigoyen primero negocia y después reprime. Negocia cuando puede, cuando tiene margen político, pero si se la pudren, después manda a los milicos a cagarte a tiros, como hizo con la Semana Trágica en Buenos Aires o con la Patagonia rebelde en la Patagonia, ¿no? Entonces sucede que para mediados de junio se hacen las elecciones como demandan los estudiantes, pero en una especie de foto similar a la del empate 38-38 en la AFA, empatan 16-16, 37 profesores. No. Votan una vez, empatan 36-36. Votan la segunda vez, empatan 36-36. Votan la tercera vez y gana Antonio Nores, que era el candidato de los conservadores, el candidato de los curas, ¿sí? Antonio Nores era director del diario Los Principios, un diario ligado en Córdoba a la Iglesia Católica. Cuando gana Nores, los estudiantes se ponen de la nuca. Empiezan a gestar la toma de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba y el conflicto se empieza a expandir. O sea, hasta los laburantes se suman después al conflicto. En un momento de aquel conflicto y antes de que los repriman, los estudiantes llegan a negociar o a discutir al menos con Nores, ¿sí? Les voy a reproducir más o menos el diálogo
que tiene por supuesto la elegancia de aquella época, Está bien. donde no había puteada para discutir política, o tal vez no conocemos que haya habido, tal vez sí la hubo, pero por lo menos lo que los manuales de historia recuperan de aquellos años es que el diálogo fue más o menos así. Lo encabezaron Bordaberry y Barros en representación de los estudiantes y le dijeron: en nombre de la Federación Universitaria venimos a poner en su conocimiento la gravedad del momento. Había centenares de estudiantes en la puerta de la facultad. Ellos logran ingresar para discutir con el rector Nores. La juventud está en las puertas de la universidad dispuesta a apoderarse de ella y ya lo ha visto. Ha sonado el toque de atención de la policía y nadie se ha movido. O sea, la policía está ahí, alarmando o alertando, claro, porque, digamos, si no se van, los caga a tiros. Están dispuestos a hacerse matar. Los estudiantes dicen, Bordaberry y Barros, venimos a pedirle la renuncia, le dicen a Nores. Y Nores dice, es un atrevimiento, exclama. Bien. Bordaberry y Barros dice, es un exceso de sinceridad, doctor, no somos nosotros, es la juventud, el pueblo de Córdoba. Nores responde, estoy dispuesto a jugar mi vida y si debe quedar el tendal de cadáveres de los estudiantes, que quede, pero yo no renuncio. Mirá, qué bien. Bordaberry y Barros dice, viene la masacre, doctor, o sea, casi es un ruego lo que le plantean. Nores dice, la Fuerza Nacional y la Fuerza Policial, o sea, Irigoyen había mandado milicos. La Fuerza Nacional y la Fuerza Policial están dentro de la universidad y si debe masacrarse, que sea. Pueden quedar dentro de la universidad, le dice, les ofrece un salvoconducto a ellos dos, que son los dirigentes que negocian la rendición del rector. Pueden quedarse dentro de la universidad, que no les va a pasar nada, claro, los tienta. Y entonces Bordaberry y Barros dicen, nunca, doctor, nos debemos a los que nos esperan afuera. Perder minutos es perder la vida de nuestros compañeros, la responsabilidad pesa sobre usted. Obviamente se pudre todo, hay un montón de detenidos, hay tiros, hay de todo en aquella toma. Y Nores debe tener una calle en Córdoba, seguramente. Hay que buscar. Sí, Nores incluso creo que legó una fundación a la derecha argentina. En Córdoba creo que Nores es considerado por el conservadurismo cordobés bastante prestigioso. Claro. Yo recuperé de un artículo que se publicó en una revista que se llama Margen en 1995 y está firmado por el periodista Alejandro Guerrero, una frase de Domingo Faustino de Sarmiento sobre Córdoba. Dice así, se van a reír: la ciudad es un claustro encerrado entre barracas. El paseo es un claustro con monjas y frailes. Los colegios son claustros. Toda la ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en que se encierra y parapeta la inteligencia contra todo lo que se salga del texto y del comentario. Córdoba no sabe que existe en la tierra otra cosa que Córdoba. Bueno, Córdoba es eso para Sarmiento en el siglo XIX y uno podría decir que en parte sigue siendo bastante parecido a eso, pero fruto de aquella reforma del 18 se cosecha la autonomía universitaria, se empieza a cosechar esta idea de gobernar las facultades o las universidades públicas por interclaustros y una cosa que se empuja pero que no prospera es la gratuidad universitaria. En ese momento había que garpar para cursar, ¿sí? Era restrictiva. Bueno, ya veíamos la foto de quienes cursaban. Tuvo que llegar Juan Domingo Perón para que se instaurara por decreto suyo en 1949 la gratuidad universitaria. Y así todo, Perón enfrentó la resistencia de la Federación Universitaria Argentina, porque claramente Perón encabezaba y expresaba un proyecto de poder. Los obreros llegaban por primera vez a la universidad bajo su gobierno cuando establece la gratuidad universitaria, pero al mismo tiempo dinamizaba y demandaba o facilitaba la organización de estudiantes con linaje obrero. Claro. Eso a la FUA no le caía muy simpático y de hecho hubo dirigentes de la FUA que después fueron funcionarios o se prestaron intelectualmente como sustento teórico para la Libertadora. Ustedes se acuerdan que sobre el final del gobierno de Perón y después durante la Libertadora eso se profundizó, hubo una discusión muy potente en Argentina sobre la educación laica o libre. Bueno, todo eso también se cultivaba como revancha contra el peronismo. Avanzo un cacho más en la historia y hablando de la universidad no me puedo no detener. Se hacen así. Sí, ya cierro. En la noche de los bastones largos,
porque justamente Onganía pensó que podía cargarse a la universidad entera. Aquella noche de julio de 1969, lo que hace es, entre otras cosas, reprimir a más de 300 miembros de la comunidad universitaria de la UBA, 400 creo que fueron en total los detenidos. Hubo un montón de heridos, entre ellos el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, que se pone al frente de los estudiantes y los docentes y le dice al policía que encabeza el operativo: usted no puede entrar a la universidad mientras yo sea decano. Le pega un palazo, le parte la cabeza y ensangrentado y todo se levanta, le repite la misma frase y le pegan otro palazo y le parten la cabeza 2 veces. Se recuerda mucho esa foto del decano de Exactas ensangrentado, con la cabeza rota, ¿no? Pero ni aún así pudieron los milicos frenar, a pesar del éxodo, la fuga de cerebros, claro, frenar la producción de conocimiento colectiva y en la universidad pública en Argentina. Incluso Videla, cuando da el golpe de Estado en el 76, establece cuotas y cupos, o sea, restringe el ingreso a la universidad, porque si en 1885 en la Universidad Nacional de Córdoba había 1.500 estudiantes y hacia 1918 ya eran decenas de miles en todo el país los estudiantes universitarios, alrededor de 50, 60.000 se dice, según algunos registros. Para fines del gobierno peronista ya había 135.000, o sea, Perón había logrado duplicar con su decreto de gratuidad la cantidad de estudiantes. Claro. Y ni que hablar de la cantidad de estudiantes que había cuando Videla da el golpe de Estado. Entonces, los registros dan cuenta de que hay una merma importante en la inscripción de estudiantes a partir de las restricciones instauradas el 24 de marzo del 76 para el ingreso a la universidad pública. Marce es testigo porque tuvo que dar un examen de ingreso para ingresar. Yo también. Bueno, pero vos entraste. Recién en el 83 se recupera. Recién en el 83 se recupera el ingreso irrestricto y, como les dije hace un rato, se quita el arancelamiento universitario. Durante el gobierno de Alfonsín hubo quienes impulsaron el arancelamiento de vuelta, pero por supuesto que la conducción radical decía que eso no tenía asidero, porque eran justamente los herederos de la reforma del 18 y al mismo tiempo los que habían quitado el arancelamiento de la dictadura militar. Menem, cuando gana en el 89, empieza a pergeniar un arancelamiento universitario y eso pensaban tramitarlo a partir de la LES, la Ley de Educación Superior, que ve su alumbramiento como proyecto redactado para presentar y discutir en el Congreso en 1993, pero termina aprobándose en 1995 después de la reelección del Turco. ¿Qué sucede? Cuando se impulsa el tratamiento en la Cámara de Diputados se arma una removilización de puta madre. Se tomaron casi todas las facultades del país de vuelta y se movilizaron al Congreso. Tanto es así que no bajó ni el oficialismo a sesionar en mayo de 1995, en la primera semana de discusión. En la segunda, lo que hizo Menem fue vallar el Congreso a lo Milei, poner a los milicos a lo Milei y se sancionó la ley. Ahora, la ley de educación superior nunca se pudo aplicar en los aspectos que hacían al arancelamiento. Por eso López Murphy en el 2001 lo empujó y también fracasó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Digo, en un día de paro no docente y docente en las universidades públicas nacionales, que todos trataron y ninguno pudo doblegar a la universidad, incluso aquellos que entraron a ella a punta de fusiles y bayonetas. O sea, ojalá mi ley no sea la excepción a la regla en Argentina y que la universidad sea la muralla contra los brutos. Muy bien, Lipo. Espectacular. Pablo Di Pierri, Pablito, muchísimas gracias. Ya gracias. venimos. Gracias. Un abrazo en tu radio.